Compañeras. Hoy, junto a mi grupo, quienes lo componen Camila Basualdo, Benjamín Díaz y quien les habla Carla Araya, les presentaremos el seminario bibliográfico de surfactante pulmonar. A modo de introducción, vamos a dar un poco de información general de lo que es el surfactante pulmonar. Bueno, esto cumple funciones celulares que requieren un aporte continuo de oxígeno, donde el surfactante es un lubricante lipoproteico que es esencial. Tiene como función primaria facilitar la mecánica respiratoria que minimiza la energía utilizada para que el tejido pulmonar se mantenga abierto y expuesto para el intercambio en el proceso de inspiración y expiración. A su vez, también tiene componentes que forman un mecanismo de defensa innato, que sería la primera barrera a la entrada de microorganismos patógenos. También está producido por un determinado tipo celular especializado del epitelio alveolar, que serían los neumocitos tipo 2. Una vez que es secretado, el surfactante crea una película superficial en el epitelio del contacto con el aire. Posee dos funciones principales, que sería el estabilizar la superficie pulmonar frente a las fuerzas físicas de la mecánica respiratoria y bloquear el acceso a patógenos de las células epiteliales y así que no entren a los capilares ni al organismo. Bueno, en cuanto a su estructura molecular, se pudo saber mediante el estudio a partir de un análisis de material obtenido por lavados alveolares en pulmones de animales. Con esto se puede llegar a saber que tiene un componente lipídico y un componente proteico. El componente lipídico, que están los fosfolípidos y los lípidos neutros, que sería el colesterol. Dentro de los fosfolípidos hay dos muy importantes, que uno sería el dipalmito y los fosfatina o DPPC, que es una sustancia que corresponde al 40% del surfactante, que viene de una especie molecular inusual que no se encuentra en otros tejidos. Está compuesto por dos cadenas de ácidos grasos saturados y es esencial para la función del surfactante, ya que reduce la tensión superficial. Este DPPC tiene una ruta metabólica especial para producirlo, ya que únicamente aparece en mayor proporción en las células del surfactante. Por el otro lado, hay una porción fosfolipídica que aparece en otra proporción, que sería la fosfatidilglicerol o PG. Esto tiene como función promover la extensión del surfactante. Y bueno, dentro de las proteínas del surfactante hay unas que son hidrofílicas, que vendrían siendo la SPA y SPD. Estas pertenecen a un grupo de colectinas que contienen dominios con actividad lectina que tienen capacidad de unirse a cadenas de oligosacáridos en presencia de calcio. Estas hidrofílicas tienen una función de defensa innata del pulmón. Por otro lado tenemos las hidrofóbicas, que es la SPB y SPC, que son polipéptidos catiónicos de tamaño pequeño, que tienen un carácter hidrofóbico, que son solubles en disolventes orgánicos. Estas proteínas hidrofóbicas son esenciales para la formación de la película tensioactiva, porque una vez que son integradas y logran ensamblarse en el surfactante, tiene una función fundamental en la modulación de las propiedades biofísicas de los lípidos del surfactante. Bueno, y como cabe destacar, hay que tener en consideración que el componente lipídico es lo mayor que tiene el surfactante pulmonar, ya que corresponde al 90%, mientras que las proteínas van desde el 7% al 10%. El problema de la tensión superficial. La apertura o ampliación de una interfase aire-líquido tiene un costo energético que corresponde a las interacciones que las moléculas de agua no pueden establecer una vez trasladadas a la superficie. El pulmón necesita un continuo aporte energético para vencer la tensión superficial, la cual se opone a la apertura de los espacios alveolares. La superficie respiratoria pulmonar es de gran extensión para el intercambio gaseoso. Está humedecida, pues existe una fina capa acuosa capilar sobre el epitelio pulmonar. Tiene un cambio de extensión cíclicamente por medio de la dinámica respiratoria de inspiración y expiración. Los alvéolos pulmonares son de distinto tamaño, sus aperturas y cierres no son simultáneos. Es la presión la que tiende a cerrar un alvéolo esférico, por medio de la tensión superficial definida por la ley de Laplace como presión igual a 2y partido radio, P definiendo presión, Y tensión superficial y R al radio del alvéolo. Ante mayor tensión y menor radio, mayor será la tensión que tiende a colapsar el alvéolo o cerrarlo.
Según esto, si dos alvéolos conectados de distinto tamaño por la presente diferencia de presión del menor con el mayor, el de menor tamaño colapsará en el mayor. Este fenómeno de forma continua generará un colapso alveolar progresivo. Para evitar que ello suceda es la presencia de un sistema tensoactivo como el surfactante pulmonar, que reduzca la tensión superficial por medio de moléculas con estructuras anfipáticas, con un sector hidrofílico que va a las interacciones polares con el medio acuoso y un sector hidrofóbico hacia el aire de la interfase. Ellos son los fosfolípidos, los cuales son secretados y almacenados por los neumocitos 2. Estos dan una propiedad al surfactante, la cual es producir un mayor descenso en la tensión a medida que se reduce el volumen alveolar en la expiración, por medio de una constante relación de tensión partido en tensión. Con ello evita el colapso. La razón de esta propiedad es la casi absoluta insolubilidad de DDPC, el principal fosfolípido del surfactante, el cual es disaturado. Esto le da la capacidad de adoptar configuraciones lineales al momento del vaciado pulmonar. Por ello, se empaquetan densamente en la interfase, reduciendo la tensión superficial a valores menores a 2 mN partido metro o hasta casi anularla. Otra agente presente en el surfactante son las proteínas hidrofóbicas, SPB y SPC. La longitud y el carácter disaturado de DDPC hace que no tienda a transferirse a la interfase aire-líquido. Por ello deben interactuar con los fosfolípidos insaturados para la fluidez y con SPB y SPC como catalizadores de transferencia desde los neumocitos hacia la interfase. Algunos de los procesos de estas proteínas son: durante la expiración estabilizan la película interfacial en el estado de máxima reducción de tensión y facilitan la reextensión en la inspiración. Perturban la estructura de la bicapa de almacenamiento de DDPC para formar los intermediarios de transferencia. Establecen interacciones entre las estructuras secretadas del surfactante y las películas interfaciales como un paso previo de los fosfolípidos tensioactivos a la interfase. Mecanismos de defensa. Sabemos que la segunda función del surfactante pulmonar es la de defensa alveolar. Esto es gracias a las proteínas SPA y SPD, las cuales realizan diferentes funciones pero con un mismo fin: fagocitar y eliminar microorganismos y patógenos que puedan llegar a la zona de intercambio alveolar. Estas proteínas tienen una gran facilidad para unirse a organismos patógenos, ya que tienen múltiples centros de unión a carbohidratos en su estructura. Gracias a esto se unen a ciertos azúcares en la superficie de los agentes externos y así dan paso a la posterior eliminación. En el caso de SPA, su unión opsoniza o sea marca a muchas bacterias y virus. Esta marca ayuda a que los macrófagos y monocitos presentes en el espacio alveolar puedan fagocitarlos, ya que estas células poseen receptores específicos para la región colagenosa de estas colectinas. Por otro lado, la SPD induce una aglutinación masiva de microorganismos, los que posteriormente son eliminados por el mucus expulsado por las células ciliares a través de las vías respiratorias altas. Además de estas dos, las proteínas SPB y SPC antes mencionadas cumplen también una función antibiótica sobre diversos organismos. Por ejemplo, la alta afinidad de unión del SPA y SPC al lipopolisacárido o LPS, el cual produce inflamación como respuesta en el alveolo. La unión de SPA y SPC contribuyen a la eliminación de LPS, que no implique esta respuesta inflamatoria. Patologías. Para conocer algunas patologías que se relacionan con el surfactante pulmonar, primero hay que tener en cuenta dos conceptos. Primero, surfactante exógeno. Es un material medicinal que cumple la misma función que el surfactante pulmonar, pero que es administrado exógenamente. La mayoría de las preparaciones del surfactante exógeno se hacen de origen animal y es principalmente de uso médico, sobre todo en los neonatos con síndrome de dificultad respiratoria. Contienen distintas mezclas fosfolipídicas más las proteínas hidrofóbicas SPB y SPC.
La vía de administración es intratraqueal, en los primeros 15 a 30 minutos de vida. Se puede dar una dosis adicional a las 6 a 12 horas de la primera y una nueva dosis 12 horas más tarde en los neonatos que tengan signos persistentes del distrés respiratorio. El segundo punto a tener en cuenta es la maduración del sistema surfactante pulmonar. Este se da en el desarrollo fetal. Los niveles de DSCP y de las proteínas específicas del surfactante se disparan alrededor de la semana 35 de gestación humana. Solo a partir de ese momento, y no antes, el pulmón del feto está preparado para establecer la respiración aérea, por lo que un nacimiento prematuro de menos de 35 semanas puede producir problemas pulmonares severos. Entendiendo estos conceptos, ahora vamos a conocer algunas enfermedades. SDRN, o más conocida como el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Esta enfermedad es un trastorno respiratorio en los recién nacidos ocasionado por la falta de madurez en los pulmones. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal es más común en los bebés prematuros que nacen más de 6 semanas antes de la fecha del parto. Generalmente se desarrolla dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento. Los síntomas incluyen respiración rápida y poco profunda, y una retracción fuerte del pecho, debajo y en medio de las costillas con cada respiración. El tratamiento incluye medicamentos para mantener abiertos los pulmones, apoyo respiratorio y oxigenoterapia, además de una administración del surfactante exógeno. Edemas y SDRA. Primero vamos a conocer lo que es un edema. Esta es una afección ocasionada por el exceso de líquido en los pulmones. El edema pulmonar es generalmente ocasionado por una enfermedad del corazón, pero otras causas son la neumonía, la exposición a ciertas toxinas y drogas y encontrarse en zonas de gran altura. Según la causa, los síntomas del edema pulmonar pueden aparecer de forma repentina o desarrollarse con el transcurso del tiempo. Puede aparecer una dificultad moderada a intensa para respirar, y otros síntomas incluyen tos, dolor de pecho y fatiga. Esto puede reproducir una desactivación del sistema surfactante, lo que también origina otros problemas en la mecánica respiratoria. Una consecuencia del daño pulmonar puede ser el síndrome de distrés respiratorio agudo, o SDRA, el cual es una afección caracterizada por esta acumulación de líquido en los sacos de aire de los pulmones y que no permite que el oxígeno llegue a los órganos. Este síndrome puede manifestarse en pacientes en estado grave o con lesiones importantes y es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Las personas con SDRA padecen dificultades serias para respirar y generalmente no pueden respirar por su cuenta sin el apoyo de un respirador mecánico. El tratamiento consiste en suministrar oxígeno, controlar los líquidos y recetar medicamentos. En este caso, la administración de un surfactante exógeno solamente puede producir un efecto transitorio, ya que una de sus principales razones es que este material también resulta inactivado como el original. Es por esto que se estudia y se busca permitir el diseño y producción de nuevos materiales surfactantes exógenos que resistan a esta inactivación.